Hoy día les saludamos desde la Oficina de Educación Médica de la Facultad de Medicina de la Universidad Finisterra. Queremos compartir este espacio y vamos a tratar de señalarles cómo dinamizar una clase online. Bien, ¿qué es lo que nos ha parecido interesante compartir con ustedes brevemente? En primer lugar, tener en consideración que una clase, aun cuando sea online, siempre es una clase, aunque parezca redundante. Y esto lo digo porque esto es independiente del formato que esta clase tenga, siempre tiene una estructura. En Ciencias de la Salud, la clase es en aula, pero también puede ser en un espacio de clínica, también puede ser en otros tipos de centros de práctica. Por lo tanto, siempre que se da una relación intencionada entre un docente y estudiantes para compartir una meta de aprendizaje, estamos hablando de una clase. Y por eso inicio este compartir con esta suerte de eslogan: una clase es siempre una clase. Y como tal, tiene una estructura. ¿Cuál es esta estructura, por lo tanto, en una clase online? Que es otro tipo de espacio al que no estábamos acostumbrados. Igual debe tener un inicio, un desarrollo y un cierre. ¿Por qué un inicio? Porque igual como en un espacio de aula o como en un espacio de tutoría clínica, en el inicio hay que construir la intencionalidad. ¿Y eso qué significa? Significa que debemos dar a conocer a nuestros estudiantes qué resultados de aprendizaje quisiéramos que ellos tuviesen en ese espacio que vamos a compartir. Esa es la construcción de la intencionalidad, pero no termina ahí, porque en Ciencias de la Salud lo más importante es estimular el pensamiento, el razonamiento de nuestros estudiantes. Y para eso hay que utilizar ciertos recursos. Hoy día, el tema y por lo tanto la meta de este pequeño espacio que vamos a compartir con ustedes desde la OFEM es la pregunta como el gran recurso que los académicos deberíamos usar cuando estamos trabajando online. Pero la clase también tiene un desarrollo. Y obviamente en este desarrollo, si nuestra meta es estimular razonamiento, también la pregunta tiene un realce. Y hay diferentes tipos de preguntas para darle realce a distintos tipos de pensamiento. Y finalmente, toda clase debe tener un cierre. Y alguien podría preguntarse, ¿y al cierre también podríamos adjudicarle una pregunta? Y la respuesta definitiva es sí. También en el cierre, la pregunta tiene su espacio. Por lo tanto, hoy día la pregunta va a ser protagonista. En el inicio, ¿qué tipo de pregunta? Y aquí es muy interesante una investigación que comenzó en el año 2010 en la Universidad de Harvard. En Harvard se inició el conocido Proyecto Cero. Y el Proyecto Cero tenía entre sus metas aproximarse a la comprensión de cómo un estudiante puede mejorar sus desempeños en ciencias. Y en ciencias abierto, en cualquier ciencia fáctica. Y en ese contexto
surge la pregunta como protagonista del inicio. ¿Por qué? Porque se descubrió que la pregunta podía dinamizar los saberes previos del estudiante respecto de algún conocimiento científico. ¿Y por qué pregunta abierta? Porque la pregunta abierta tiene una cualidad que le es propia. La pregunta abierta acepta múltiples respuestas. El docente no tiene la respuesta. Si yo inicio mi clase con una pregunta frente a la cual el experto tiene la respuesta, no es una pregunta abierta y por lo tanto no necesariamente va a dinamizar el intelecto del estudiante y menos va a motivar su participación en la clase. Interesante, por lo tanto, utilizar las preguntas abiertas que en Harvard le llaman tópicos generadores. Puede ser una pregunta abierta, pero también podría ser otro tipo de tópico generador, que al fin y al cabo incluye la pregunta, como podría ser un caso clínico, como podría ser un problema. ¿Qué ocurre con las preguntas durante el desarrollo? Durante el desarrollo, deberíamos utilizar en una clase online las preguntas que se denominan intercaladas. ¿Qué es lo propio de una pregunta intercalada? Es una pregunta que va interrumpiendo paulatinamente el discurso del docente. ¿Y esto por qué es tan importante? Porque genera un quiebre. Al generar un quiebre, el estudiante vuelve a retomar y a reiniciar su pensamiento en torno a algo. Podría estar declinando su atención, pero la pregunta intercalada nuevamente lo centra. Lo interesante cuando utilizamos online la pregunta intercalada es que el docente debe haber pensado qué respuestas podrían darme los estudiantes. Debe dejar un espacio de tiempo para que el estudiante escriba su respuesta. No nos va a constar que lo está haciendo, pero muchos sí lo van a realizar. Y posteriormente debemos abrir un espacio para que los estudiantes pongan frente a todos lo que ellos respondieron. Y nosotros debemos posteriormente decir, bueno, mi respuesta es tal. Y ahí viene la continuación del discurso del profesor. Pero esto es durante el inicio del desarrollo. Cuando uno la pregunta intercalada la hace presencialmente, nunca debe hacerse a un alumno. Porque la pregunta intercalada, cuando estamos frente a frente, agrede. Y psicológicamente puede inhibir el pensamiento de un estudiante y ocurre otro efecto negativo. Los compañeros se desentienden de la respuesta y dejan de pensar. Lo propio, por tanto, de la pregunta intercalada es que se hace, se espera un segundo, se pide a los estudiantes que la respondan y posteriormente uno recoge voluntariamente las respuestas. Pero uno debe llevar también preparada la respuesta que uno habría esperado. Pero también durante el desarrollo, uno debe en ciencias de la salud, y esto es fundamental, estimular con las preguntas diferentes niveles de pensamiento. ¿Por qué? Porque hay preguntas que van a apuntar a exigir una selección de información. Y ese tipo de pregunta es importante porque nadie puede razonar si no tiene una base de conocimiento. Un ejemplo de pregunta que exige selección de información es la que ustedes deberían estar mirando ahora en pantalla.
¿cuál es la idea principal de tal cosa? Podría ser una buena pregunta que exige selección de información. Obviamente a ustedes se les pueden ocurrir muchas más. Esto es solo un ejemplo para estimularlos a trabajar las preguntas como un agente dinamizador del desarrollo. Después hay preguntas que exigen evaluar. Ahí vamos mejorando el nivel de profundidad del razonamiento. Y ahí un esqueleto de pregunta podría ser: ¿a qué se debe qué? Igual como en la dinámica de la pregunta intercalada que habíamos comentado recientemente, el docente siempre debe dar un espacio, solicitar al estudiante que la responda personalmente y que la escriba en su cuaderno de notas. Posteriormente debe recoger voluntariamente las respuestas que se den, y si no hay respuestas, él dice: bien, entonces vamos a compartir lo que yo habría esperado en su respuesta para que ustedes revisen la que contestaron. Y hay un tercer tipo de preguntas que también apuntan a dinamizar el desarrollo de la sesión y exigen la expresión de relaciones. Y esto es muy importante porque obviamente en ciencias de la salud es muy importante establecer relaciones entre informaciones, porque además esto obliga a la memoria de trabajo a cumplir su rol como función ejecutiva básica del pensamiento y facilita durante el sueño nocturno el traspaso, la síntesis de proteína que va a dar cuenta finalmente de que lo que sistematizó como conocimiento el estudiante se guarde en la memoria de largo término. Por lo tanto, en el hipocampo y en otros núcleos cerebrales asociados con la memoria de largo término. Una pregunta que podría servirles como ejemplo de una pregunta que exige comprensión y establecimiento de relaciones es: ¿cómo procedería usted si? Ustedes agregarán lo que sigue. Y ya para terminar, el cierre de la clase. También deberíamos incorporar las preguntas. Y aquí lo fundamental son dos tipos de preguntas: las preguntas convergentes y las preguntas divergentes. La pregunta convergente tiene una cualidad fundamental. La pregunta convergente, si bien es cierto, no estimula el pensamiento en un alto nivel, permite que el estudiante haga su propia síntesis. Generalmente ocurre que es el docente el que cierra la clase y dice: bien, para sintetizar, y él hace la síntesis. Pero si él no necesita hacer síntesis, él es un experto, él ya hizo la síntesis muchos años antes, cuando se especializó. Sin embargo, el cerebro del estudiante requiere hacer síntesis. Y una pregunta convergente podría ser la siguiente: ¿cuáles serían los conceptos principales y las relaciones que ustedes establecerían al cierre de esta clase? Ese es el minuto en que uno da tiempo para que el estudiante haga la propia síntesis de conocimiento. ¿Qué está pasando con el pensamiento del estudiante en ese minuto? En primer lugar, está autorregulándose. Por lo tanto, está ejecutando una función importantísima del pensamiento, que es la autorregulación del aprendizaje. Pero eso no puede quedar ahí. Tenemos que dar
una pregunta divergente. Y la pregunta divergente tiene que ser de apertura, y por lo tanto ellos ya tienen una síntesis. Entonces ahí uno podría desafiarlo con una nueva pregunta, pero que abra y que diga, bien, ¿qué utilidad práctica podríamos dar al trabajo de esta sesión? Y con eso ustedes terminan su clase y la cierran. Igual que yo, les quiero agradecer por este espacio de atención y espero que enriquezca su metodología de trabajo online.